con el patrocinio de Funerarias y Camposanto Metropolitano de la Arquidiócesis de Cali. Madre de la Iglesia, Madre nuestra, que la esperanza nunca se apague. Dentro de nuestro corazón, velas la Inmaculada. Llevar el Evangelio es llevar la fuerza de Dios. 5 minutos de oración en familia es un libro de circulación mensual que trae las lecturas completas de la palabra de Dios para cada día, el Evangelio con su reflexión y oraciones para alimentar el espíritu. Adquiérelo en tu parroquia más cercana. ¿Y si un solo día de tu salario pudiera cambiar una vida? Con un solo día de tu salario al mes puedes hacer mucho más de lo que te imaginas. Puedes abrazar a un niño, sostener a un abuelo y devolver la dignidad a quienes más lo necesitan. Porque para ellos no es solo una donación, es alimento, es cuidado, es esperanza. Apadrina a un niño o a un abuelo con un día de tu salario al mes. Banco de Alimentos de Cali. Cuidemos de los pobres para que Dios cuide de nosotros. Queridos televidentes de Telepacífico, Canal VIP, Canal TRO en Bucaramanga, canales hermanos de Huila y Tolima, oyentes de Alerta Calidad de RCN y las redes sociales de nuestra arquidiócesis. Sean bienvenidos a esta celebración de la Santa Misa Dominical de la Arquidiócesis de Cali. Saludamos a todos los enfermos, ancianos, campesinos, hermanos privados de la libertad y a todos ustedes que nos ven en tantos lugares de nuestro país y del mundo. Hoy celebramos desde el Santuario Nuestra Señora de Fátima en Cali. En el cuarto domingo del tiempo ordinario, les damos la más cordial bienvenida a la Casa de Dios para celebrar la Santa Misa Dominical. A este domingo, bien podríamos llamarlo Domingo de las Bienaventuranzas, pues ahora Jesús comienza el sermón en la montaña, del que estaremos escuchando parte en los siguientes domingos. Las lecturas de hoy exaltan la figura del humilde y sencillo. Preside la Eucaristía el Padre Johnny Muñoz, Vicario General de la Arquidiócesis de Cali. Alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los
los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con ustedes. Transmitimos la Eucaristía Dominical desde el Santuario de Nuestra Señora de Fátima en la Arquidiócesis de Cali, barrio Granada. Saludo a todos los que nos siguen a través de la televisión, de las redes sociales, especialmente a los que están en condición de enfermedad, que siguen esta transmisión. Coloquemos en las manos del Señor nuestra vida, nuestras súplicas. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de Dios, de su misericordia, para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Padre bueno, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos, Señor, Dios nuestro, venerarte de todo corazón y amar a todos los hombres con afecto conveniente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos. Con la profecía de Sofonías, vemos con claridad cómo la primera lectura se ha seleccionado para anticipar ya de alguna manera, desde el Ate,
La enseñanza de Jesús en el Evangelio. Esta vez es la predilección de Dios por los pobres y humildes. Lectura de la profecía de Sofonías. Busquen al Señor los humildes de la tierra, los que practican su derecho. Busquen la justicia, busquen la humildad. Quizás pueda resguardarse el día de la ira del Señor. Dejaré en ti un resto, un pueblo humilde y pobre, que buscará refugio en el nombre del Señor. El resto de Israel no hará más el mal, no mentirá ni habrá engaño en su boca. Pastarán y descansarán, y no habrá quien los inquiete. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos, el Señor guarda a los peregrinos. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios, Sión de edad en edad. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Coincide bastante también la segunda lectura que vamos a leer, con el mismo tema de las otras dos, el elogio de la humildad, las divisiones y cismas de la comunidad de Corinto, de las que hablaba Pablo en la lectura del domingo pasado. Tienen su raíz normalmente en el orgullo, en nuestra tendencia a sentirnos superiores a los demás. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Fíjense en su asamblea, hermanos. No hay en ella muchos sabios en lo humano, ni muchos poderosos, ni muchos aristócratas, sino que lo necio del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los sabios, y lo débil del mundo lo ha escogido Dios para humillar lo poderoso. Aún más, ha escogido la gente baja del mundo, lo despreciable, lo que no cuenta, para anular a lo que cuenta, de modo que nadie pueda gloriarse en presencia del Señor. A Él se debe que ustedes estén en Cristo Jesús, el cual se ha hecho para nosotros sabiduría de parte de Dios, justicia, santificación y redención. Y así, como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes.
y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Escucharemos ahora el Sermón de la Montaña, que es el primero de los grandes discursos de Jesús que nos trae San Mateo, llamado la Carta Magna del Cristianismo, y que empieza con la página de hoy, la lista de las bienaventuranzas, una de las más conocidas del Evangelio, resumen catequético de muchos momentos de enseñanza de Jesús. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados ustedes cuando los insulten y los persigan y los calumnien de cualquier modo por mi causa. Alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos en el cuarto domingo del tiempo ordinario y seguimos en la línea del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5. El Señor nos presenta un nuevo estilo de vida, el estilo de vida de las bienaventuranzas. Bienaventurados, nos dice hoy. Es el estilo del creyente. Ya no solo nos vamos a guiar por los mandamientos, nos vamos a encontrar con un estilo de vida nuevo, el estilo de vida de Cristo, el estilo de vida del bienaventurado. Por eso, ¿quién es el bienaventurado? El que camina en la gracia y el que conserva la amistad con Jesús. Porque es a través del camino de la gracia, movido por el Espíritu Santo, y es en la amistad con Jesús como tenemos este estilo de vida. Un estilo de vida que está a la estatura de Cristo necesitado del Padre, de Cristo que es capaz de llegar hasta lo más profundo de la necesidad del Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahí está nuestro camino, porque solamente la pobreza de espíritu es posible cuando nosotros nos colocamos en las manos de Jesús, el Señor. ¿Y para qué nos colocamos en las manos de Jesús el Señor? Porque no nos vemos autosuficientes, sino necesitados. Porque no nos descubrimos soberbios
ya hechos, sino siempre en construcción, porque queremos que Jesús haga su obra por la palabra. Es ahí donde el estilo de vida del bienaventurado se hace camino. Seguimos en nuestras bienaventuranzas de aquel que lo busca con sincero corazón. Busquen al Señor, como dice el profeta Sofonías. Busquen al Señor los humildes. Ya el Señor dirá: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Dónde coloca Jesús la mansedumbre? En el lugar del cansancio. Los que estén cansados y agobiados, vengan a mí y aprendan que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre nos lleva a reconocernos cansados y agobiados y por tanto a recobrar las fuerzas en Jesús. La mansedumbre nos ayuda a reconocer que necesitamos nuevas fuerzas en la vida y solamente esas fuerzas se retoman en Cristo el Señor. La mansedumbre nos ayuda también a reconocernos en una historia, en una época, en una edad, y por tanto dejamos de lado la soberbia para aprender de Jesús. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Y es ahí cuando el creyente que conserva la amistad con Jesús se vuelve de corazón, de carne. Dichosos los que lloran. Y entonces encontramos a un Jesús que llora desde lo alto por Jerusalén. ¿Cuántas veces he querido reunirlos como reúne la gallina sus polluelos, pero no han querido? Un Jesús que llora ante la tumba de su amigo Lázaro, ante la pérdida de su hermano. Y es ahí cuando entonces nuestra vida cristiana no es solo un cúmulo de normas y tareas por hacer, de acciones. La vida cristiana es de un corazón de carne que se duele, que se conduele, que pone en la propia vida el dolor humano y lo hace propio. No pasa inadvertido, sino que es capaz de mirar el dolor y hacerlo propio. Y ahí encontramos el consuelo de Dios. El consuelo de Dios que ayuda a dar una palabra de aliento, que ayuda a tener lugar, tiempo para la escucha, que ayuda a recomponer nuestra vida y hacerla dócil y hacerla misericordiosa, como es la bienaventuranza que continúa. El creyente que conserva la amistad del Señor ha aprendido de Jesús a ser misericordioso, no a creerse justo, sino
a descubrirse misericordioso, porque el primero que ha tenido misericordia es Él en primera persona. Los primeros que hemos tenido misericordia en la amistad con Jesús somos nosotros. Y por eso, ante el juzgar y el condenar, está el amar en la miseria humana, en la miseria humana, en el pecado del otro. No escandalizarnos, es generar misericordia. El que conserva la amistad con el Señor ha hecho de su vida un camino de conversión. Dichosos los limpios de corazón, porque entonces ha hecho un camino de cambio de mentalidad, de cambio de proceder, y ha hecho un camino nuevo, el camino de la conversión personal, que es el camino constante y que es el camino de ir buscando estar a la estatura de Cristo hasta la perfección cristiana. Es el camino de la construcción de la santidad. El bienaventurado, el que conserva la amistad con el Señor, trabaja en la senda del reino, en la construcción de la paz. Se hace instrumento de paz, se hace instrumento de caridad y de justicia con sus hermanos. De hecho, la lectura de hoy dice: busquen la justicia, practiquen el derecho, busquen lo de Dios, la paz y la justicia. Mira al otro, hay un horizonte más grande en el cual se abre el mundo y que es necesario trabajar en ese empeño. Y el Salmo decía: hoy el Señor ama a los justos, sustenta al huérfano y a la vida. El Señor da pan a los hambrientos. Trabajar en los caminos del Señor, la paz y la justicia, constructores y artesanos de esa enmienda de Cristo. Y al final, bienaventurados cuando los persiguen, cuando los insulten, aceptar la cruz. La amistad con el Señor lleva a cargar la cruz también. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. ¿De qué le sirve ganar el mundo entero si arruina su vida? Y es ahí donde cabe esta bienaventuranza. Solamente es posible el anuncio del Evangelio cuando ella trae consigo la cruz, esa cruz que hace posible la redención humana, porque transforma la vida, y para transformar la vida es necesario pasar por la cruz. ¿Cuál es el premio? El premio es permanecer en la alegría de corazón, permanecer alegres y regocíjense, es descubrirse que la amistad con Dios en Jesucristo nos trae la alegría y el regocijo de estar construyendo con Cristo el reino de Dios.
Este es el proyecto de Dios para nosotros, unidos a Cristo para ser bienaventurado en el hoy de la historia. Amén. Coloquémonos en pie, proclamemos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí irá a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Haciendo nuestros los anhelos y esperanzas, uniéndonos a toda la Iglesia, presentemos nuestra plegaria a Dios diciendo: Padre de bondad, escúchanos. Padre de bondad, escúchanos. Por la Iglesia, para que sepa vivir con pobreza de espíritu y así descubra la verdadera riqueza que es Dios, oremos. Padre de bondad, escúchanos. Por el Papa, los obispos y los sacerdotes, para que al intentar vivir con la Iglesia las bienaventuranzas del reino, Dios les llene de su sabiduría y de su felicidad, oremos. Padre de bondad, escúchanos. Por los que gobiernan las naciones, especialmente por los de nuestro país, para que, renunciando a sus intereses personales, trabajen con entusiasmo y honradez por lograr el bien común, oremos. Padre de bondad, escúchanos. Por los más necesitados de nuestra sociedad, especialmente los pobres, los cautivos, los hambrientos y los que buscan la felicidad y aún no la encuentran, para que Dios, en su infinita misericordia, se haga presente en medio de ellos y les brinde su auxilio, oremos. Padre de bondad, escúchanos. Por esta asamblea eucarística, para que Jesús, hecho alimento para nuestras vidas, nos transforme interiormente y nos haga gustar el secreto de la verdadera felicidad, oremos. Padre de bondad, escúchanos. Atiende, Padre, la súplica que te presentamos en esta Eucaristía por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren las guerras, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre,
por él, para que el sacrificio mío, suyo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, complacido Señor, la ofrenda de nuestro humilde servicio, que depositamos sobre tu altar, y convierta en el sacramento de nuestra redención, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo, es necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, porque reconocemos que es propio de tu gloria inmensa socorrer a los mortales con tu divinidad, y más aún prever el remedio para nuestra naturaleza mortal, salvando al hombre perdido desde su misma condición por Cristo Señor nuestro, porque multitudes de ángeles adoran tu grandeza y se alegran eternamente en tu presencia. Permítanos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida, santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan todos los sacrificios sin mancha, de donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste volvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de tu Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con sus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa León, a nuestro obispo Luis Fernando, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia el domingo, día en que Cristo venció la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. En la alegría de ser hijos de Dios, digamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz dejo, mi paz doy. No tengas en cuenta nuestros pecados y la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesús,
Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para quienes por diversas situaciones no pueden recibir la Eucaristía, a los enfermos y a quienes se dedican al cuidado de ellos, a los privados de la libertad o tienen ocupaciones que les impiden asistir al templo, nos unimos a través de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por encima de todas las cosas y te deseo en mi alma, ya que no puedo recibirte sacramentalmente ahora. Ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como ya has venido, te abrazo y me uno todo a ti. No dejes que me separe jamás de ti. Y como si ya hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. Tú no te ausentes de mí. Te suplico, oh Señor mío Jesucristo, que la ardiente y dulce fuerza de tu amor embargue toda mi alma, a fin de que muera de amor por ti, así como tú te dignaste morir de amor por mí. Amén. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí.
Dame, Señor, un corazón atento para que ningún pensamiento irreflexivo me aparte de ti. Un corazón noble que no lo envilezca ningún sentimiento indigno. Un corazón sincero que ninguna segunda intención desvíe el camino recto. Un corazón fuerte que no lo rompa ninguna dureza. Un corazón libre que no lo subyugue ninguna presión. Dame, Señor, un entendimiento que te conozca, un celo que te busque, una sabiduría que te encuentre, una vida que te sea agradable, una constancia que se apoye confiadamente en ti y una confianza que finalmente te consiga. Santo Tomás de Aquino. Oremos. Alimentados con los dones de nuestra redención, te pedimos, Señor, que este auxilio de salvación nos haga crecer siempre en la fe verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Responden amén. El Señor los bendiga y los proteja. Amén. Ilumine su rostro sobre ustedes y les tenga misericordia. Amén. Vuelva a ustedes su semblante y les conceda su paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, pueden ir en paz. Demos gracias al Señor. Cuántas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco con el tiempo alejándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezarte puedo. El nuncio apostólico en Colombia llevó a Buenaventura el mensaje de la paz y la cercanía del Papa León XIV. Entre el 20 y el 23 de enero, Monseñor Paolo Rudelli estuvo en la diócesis de Buenaventura como signo de la cercanía del Santo Padre con uno de los territorios más golpeados por la violencia, la pobreza y la exclusión social, pero también profundamente marcado por la fe y la resiliencia de su gente. La visita se dio por invitación del obispo de Buenaventura, Monseñor Rubén Darío Jaramillo Montoya, en el marco del aniversario de la muerte de Monseñor Gerardo Valencia Cano, primer vicario apostólico de Buenaventura, recordado como el obispo de los pobres y reconocido por su compromiso con la justicia social, la defensa de los derechos humanos y la dignidad del pueblo afrodescendiente en el Pacífico colombiano. He encontrado una diócesis que comparte, vive la vida de este pueblo, comparte los sufrimientos también de esta tierra, las alegrías también, los gozos, las esperanzas. Más que una visita protocolaria, la presencia del representante del Papa fue una experiencia de acompañamiento pastoral, escucha y cercanía con el pueblo que camina en Buenaventura. Recorrió obras sociales de esta iglesia local como el Banco de Alimentos y visitó comunidades ribereñas apartadas como el corregimiento de Puerto Merizalde, ubicado a cerca de 4 horas en lancha desde el casco urbano del distrito. 4 días que nos visitó en los colegios, en las pastorales,
visitó las parroquias y acompañó al pueblo que camina en la zona más alejada, en límites con el Cauca, en el río Naya. Monseñor Rudelli también sostuvo espacios de diálogo con autoridades civiles y militares. Además, recorrió distintos sectores del Distrito Especial. Allí enfatizó que Buenaventura no es solo violencia. Creo que ser constructores de paz es un poco la vocación especial de esta iglesia, siendo, como vamos diciendo en el Papa Francisco, discípulos misioneros. Y veo que aquí he encontrado muchos discípulos misioneros alegres de evangelizar y que están entregados a la obra de Dios. Entonces creo que esto es la riqueza más grande que la iglesia de Buenaventura tiene. El mensaje del nuncio trascendió las palabras. Como fruto de esta visita apostólica, la Iglesia de Buenaventura iniciará una misión evangelizadora en sectores especialmente golpeados por la violencia, llevando cercanía, escucha y consuelo a las familias más afectadas. Durante más de 2 meses vamos a estar visitando casa por casa, llevando el consuelo y la esperanza a gente que viene triste y angustiada porque el año pasado tuvimos unos meses de mucha violencia. ¿Qué más frutos que los frutos del amor, de la congregación, de podernos reunir en torno a la unidad de la iglesia y al amor a Dios, amor al Papa y amor a este pueblo que tanto nos estima? La Arquidiócesis de Cali presentó, con el patrocinio de Funerarias y Camposanto Metropolitano de la Arquidiócesis de Cali. Madre de la Iglesia, Madre nuestra, que la esperanza nunca se apague. Dentro de nuestro corazón, velas la Inmaculada. Llevar el Evangelio es llevar la fuerza de Dios. 5 minutos de oración en familia es un libro de circulación mensual que trae las lecturas completas de la palabra de Dios para cada día, el Evangelio con su reflexión y oraciones para alimentar el espíritu. Adquiérelo en tu parroquia más cercana. ¿Y si un solo día de tu salario pudiera cambiar una vida? Con un solo día de tu salario al mes puedes hacer mucho más de lo que te imaginas. Puedes abrazar a un niño, sostener a un abuelo y devolver la dignidad a quienes más lo necesitan. Porque para ellos no es solo una donación, es alimento, es cuidado, es esperanza. Apadrina a un niño o a un abuelo con un día de tu salario al mes. Banco de Alimentos de Cali. Cuidemos de los pobres para que Dios cuide de nosotros.